luz también puede ser fuente de información, porque la planta va a distinguir entre la intensidad o cantidad de luz, el número de fotones que llegan a la planta por unidad de tiempo y por superficie, que sería la irradiancia, la cualidad o proporción de luz, las diferentes longitudes de onda, y la dirección o gradiente de distribución de la luz, de dónde le viene, que es en el caso del fototropismo, y la duración de la luz. Que la planta coge de la información de la luz, de la intensidad, cualidad, dirección y duración, y la utiliza para su desarrollo. Y eso lo hace a través de unos fotorreceptores que tienen. Estos fotorreceptores, pues, pues son moléculas proteicas que pueden absorber la luz porque tienen unos cromóforos, que es una proteína con un cromóforo, y este cromóforo es el que va a absorber la luz y va a hacer que se produzca una serie de vías de traducción de señales en la planta para producir una respuesta. Y que funciona más o menos como hemos visto las hormonas, que llegaban la señal al receptor, una traducción de una señal y una respuesta. Pues aquí igual la luz llega al receptor, el receptor produce una modificación dentro de la célula y provoca un cambio y una respuesta, ¿vale? Tenemos como fotorreceptores los fitocromos, que el cromóforo es una fitocromobilina y estos fitocromos absorben luz entre 650 y 680 nanómetros, que sería luz roja, o entre 710 y 740 nanómetros, que sea luz del rojo lejano. Se le llama luz del rojo lejano. Realmente lo que la planta va a utilizar para producir la respuesta es la proporción entre la luz roja y la luz del rojo lejano. Ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Si veis que voy muy rápido, me paráis y me vais preguntando, ¿de acuerdo? Que yo no os veo, pero vosotros sí me veis a mí, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego están los cristocromos, que son también otros receptores, que el cromóforo es una flavina y una terina, y también actúan junto con los fitocromos en la respuesta de desarrollo. Absorben entre 400 y 500 nanómetros de luz azul y 320 y 400 nanómetros de luz ultravioleta. Luego están las fototropinas, que los cromosomas son dos proteínas mononucleótidas, y lo que absorben es luz azul y luz ultravioleta y se utilizan en el fototropismo. Y luego está el sistema de fotorreceptores de xantofilas, que lo que absorben es luz azul. Y luego aparte también están los fotorreceptores ultravioleta B, que absorben entre 280 y 220 nanómetros, que es una luz con efecto dañino, y que son las flavinas, las terinas y el DNA. Lo que nos vamos a basar y vamos a estudiar con profundidad son los fitocromos, ¿no? Todos estos fotorreceptores actúan en el desarrollo de la planta, pero nos vamos a basar en el fitocromo, que es el principal, porque muchos actúan conjuntamente, el fitocromo con el cristocromo, también con la fototropina, es que el fitocromo es la base y después los otros fotorreceptores también como ayudan a esa respuesta, ¿vale? Que una respuesta puede ser mediada por el citocromo, pero también puede ser mediada por el citocromo y otros de estos receptores, fotorreceptores. Bueno, pues a ver si pasa la diapositiva. Ay, perdón, que estoy dando un sitio que no es. Ahí, ya. Las plantas. Apagar los micrófonos, que se está escuchando un murmullo ahí de fondo. La planta puede vivir, crecer en la luz o en la oscuridad. El crecimiento de la luz es lo que se llama fotomorfogénesis, ¿no? Y entonces es lo que hemos visto hasta ahora, que la planta produce cambios debido a la cantidad, composición de la luz y dirección de esta luz. Pero la planta también puede crecer en oscuridad y eso se llama etiolación. Cuando la planta crece en ausencia de luz, crece con unas características diferentes. Tiene la elongación del tallo, tiene el tallo elongado o el colostilo, mantiene el garfio apical, la formación del garfio apical, tiene ausencia de clorofila y tiene ausencia de expansión en los cotiledones. Tiene un crecimiento etiolado. Aquí tenemos una planta que está creciendo normal, y una planta que está creciendo en la oscuridad. Una planta etiolada. Está con presencia de luz y está en la oscuridad.
Y aquí también tenemos otra planta, esta de mostaza, y esta es algodón, ¿no? Y también en la luz y esta en la oscuridad. Tiene el garfio apical, más etiolada, más alargada, formación del tallo, no se expanden las hojas de los cotiledones, tiene un crecimiento diferente. En el momento que llega una pequeña cantidad de luz, cantidades muy pequeñas, mucho menores que son las que son necesarias para la fotosíntesis, la planta puede desetiolarse, se produce la desetiolación. Entonces se inhibe el crecimiento del tallo, se produce la apertura del garfio apical, expansión de la hoja y síntesis de clorofila. Esto quizás puede ser el crecimiento debajo de tierra, ¿no? Y cuando la planta sale con el garfio apical, como vimos, con el etileno, y cuando sale a la luz, pues esto ya, la planta, nada más que un poco de luz que le dé, cambia su forma de crecimiento. ¿Vale? Nosotros cuando tenemos Profesora, sí, una dime. pregunta. ¿La etiolación puede llegar a un momento en el que sea irreversible o siempre se puede producir desetiolación independientemente del tiempo que lleve la planta sin? Puede ser reversible, la planta puede ser reversible, no sé el tiempo que pueden vivir en oscuridad las plantas, pero yo creo que pueden vivir porque están respirando y lo que pasa es que no tienen otras funciones. Nosotros, por ejemplo, lo que iba a decir es que tenemos las cámaras que tenemos abajo, no sé si habéis dado oportunidad de verlas, donde crecemos las plantas, pues ahí tenemos unas luces, ponemos luz blanca y luz incandescente para tener todo el espectro solar. Cuando se nos rompen las luces incandescentes, que se rompen con mucha facilidad, o también los tubos estos de luz blanca, y hay veces que no nos hemos dado cuenta, las plantas nos crecen mucho más alargadas porque la cantidad de luz es menor. Entonces empiezan como a tener una estructura etiolada, pero todavía están verdes, pero son mucho más altas, más alargadas, que también depende del grado de luz. La etiolación también puede ocurrir no solamente en oscuridad, sino porque no le llegue suficiente luz. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Vale, vale. ¿Vale? Y que la luz necesita una cantidad, las plantas necesitan una cantidad de luz para estar en condiciones normales y la falta de luz provoca que la planta, aunque no esté totalmente amarilla, pero empiece ya a amarillear un poco, a alargarse, a crecer con una estructura etiolada. ¿Vale? Pero que en el momento que le da la luz, cambia y empieza la etiolación. Perdón, la desetiolación. Con muy poquita cantidad de luz, ya veremos cuando veamos la respuesta, es con la que menos cantidad de luz funciona, ocurre una respuesta de crecimiento. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Pues nada. Bueno, vamos a ver entonces un poco del descubrimiento del fitocromo. En el siglo XIX se conocían algunos aspectos provocados por la luz, fotomorfogenéticos provocados por la luz en las plantas. Y Se ha cortado, ¿no? Yo no escucho Yo ya no nada. escucho más, ¿eh? Sí, No escuchamos nada, se ha cortado. cortado. La pobre se ha ido, Ira se ha ido. Sí, es verdad. Tampoco ya me sale el vídeo. cansada de darnos la clase. Ahora abandonó la sesión, vale, ha sido ella. Qué lástima. Bueno, no rayar se volverá, eso es que se le habrá ido el internet o algo. Ya falló del directo, sí. Perdonad, es que se me ha ido. Se me ha salido el ordenador de la plataforma. ¿Me veis? ¿Me oís? Sí, ¿Sí? te oímos, no te preocupes, lo hice. Perdonad, no sé lo que le ha pasado al ordenador. Bueno, que en el siglo XX estos investigadores trabajando con semillas de lechuga sensibles a la luz observaron que la luz roja producía germinación,
mientras que si se ponía en oscuridad o con luz de rojo lejano, la germinación se inhibía. Así que si le daban luz roja, tenían un 88% de germinación. Si le daban luz roja y después le daban un foco de luz de rojo lejano o oscuridad, tenían el 22% de germinación. Si la última era la de rojo, había un 84%, y así. Así que revertía la luz de rojo, revertía lo que hacía la luz de rojo lejano y al contrario. Vieron también que este efecto también ocurría en algunos otros procesos, como era la etiolación y desetiolación del tallo, y también en la floración, que también había un proceso fotorreversible, de fotorreversión del proceso. Si le damos luz roja, se producía el proceso; si le damos luz de rojo lejano, se inhibía ese proceso. Y si le dábamos luz roja, luz rojo lejano y luz roja, se volvió otra vez a revertir. Entonces, todo esto llevó a los investigadores, más otras investigaciones que no hemos detallado aquí, a pensar y ver que el pigmento podía estar en dos formas diferentes y fotoconvertibles. Y la llamaron forma PR y forma PFR. ¿De acuerdo? La forma PR absorbía la luz roja y se convertía en la forma PFR. Y la forma PFR absorbía la luz del rojo lejano y se convertía en la forma PR. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. No oigo. Ahí, digo, a ver si no. De acuerdo, ¿no? Sí, sí. Dijeron, llegaron a la conclusión de que el pigmento, al principio pensaron que eran dos pigmentos diferentes, pero vieron que no, que era uno mismo y que mediaba la respuesta dependiendo de la forma que estuviera, ¿no? Si la luz roja lo transformaba en PFR y producía una respuesta, y la luz de rojo lejano lo transformaba en PR y producía otra respuesta. ¿Vale? Una de activación o de inhibición del proceso. ¿De acuerdo? Bueno, en el 59 se detectó físicamente el fitocromo en plantas crecidas en oscuridad, ¿sí? En plantas que estaban en oscuridad, tioladas, sin clorofila, pues se detectó y se determinó mediante espectrofotometría. Y más adelante, pues se intentó purificar, se intentó extraer de plantas etioladas el fitocromo. Y mediante una serie de procesos que tenía aquí descritos, se purificó y se consiguió el espectro de absorción, pero del fitocromo purificado. Este sería el espectro de absorción del fitocromo purificado sin ningún tipo como en el otro caso que era dentro de la planta. Era dentro de un trozo de planta, se le echó el espectro, que aquí ya era el espectro del purificado, el espectro de absorción del fitocromo purificado. Y se observa, bueno, aquí tenemos representado absorbancia frente a longitud de onda, como son todos los espectros de absorción. Se va viendo cómo absorbe el compuesto en un barrido de longitud de onda. Que sea un espectro de absorción, un espectro de acción sería cuando determinamos aquí el proceso, cómo produce un proceso frente a una longitud de onda. No quiero que tenga un espectro de absorción. Entonces, se vio que había dos curvas. Tenemos una aquí que está de forma continua y otra que está como entrecortada. ¿De acuerdo? Cada una de estas se obtuvo de una forma diferente. Se cogió la solución de fitocromo y se le irradió con luz roja. ¿Vale? ¿Sí o no? Tenemos la solución y se irradió con luz roja. Y se consiguió pasar todo el fitocromo de forma PR a forma PFR. Y entonces se obtuvo el espectro entrecortado, que sería esto, con un pico a 730, otro pico a 400 y un pico a 280. Este pico sería el de la absorción de la luz roja lejana. Y cuando se tenía el fitocromo en forma de PFR, cuando se le daba luz de rojo lejano, se conseguía el fitocromo en forma PR y obteníamos este espectro de absorción, en el cual hay un pico a 666, otro a 370 y otro a 280. Entonces, este sería... Pero ya Dime. el puntero no se ve. ¿No se ve el puntero? Ah, claro, como me he salido, pues no tenía que haberle dado otra vez. Ahora. Ya está.
Es decir, que esta sería la forma PFR, que sería la forma de PR. Para conseguir el espectro de absorción de la forma PFR, tenemos que irradiar con luz roja. Y para conseguir el espectro de absorción de la forma PR, tenemos que irradiar con luz de rojo lejano. ¿Está claro eso o no? Sí. Decidme que eso que no, porque si no, a partir de ahora no vais a entender nada. ¿Puede Sí. repetir? Vale. Y que el fitocromo puede estar en dos formas, forma PR o PFR. Lo hemos dicho antes. La forma PR absorbe la luz roja y cuando la absorbe se transforma en PFR. ¿Vale? Entonces, si tenemos el fitocromo en forma de PR, le damos luz de luz roja, conseguimos la forma PFR. Entonces, a esa forma PFR se le hace el espectro, ¿eh? Y absorbe a 280, 400 y 730. Cuando tenemos la luz, el fitocromo en forma de PFR, le damos luz, de PR, le damos luz de luz roja. Ay, estoy liándome ahora. La forma PFR le damos luz roja, lo tenemos, luz de rojo lejano, lo transformamos en PR, y tenemos este espectro que tendría, si lo hacemos, tendríamos 666, 370 y 280. 280 coinciden los dos, se solapa, porque sería el correspondiente a la proteína, porque hemos dicho que el fitocromo está formado por una parte proteica y otra parte que es el cromóforo. 280 correspondería a la proteína. Y este pico, estos picos, 666 y 730, correspondería al cromóforo. Es decir, que el cromóforo es el que cambia, esto es otra parte del cromóforo, de otra parte de fitocromo, pero menos importante sería, el cromóforo es el que cambia cuando le llega la luz roja o la luz de rojo lejano. ¿Vale? Por ¿Sí o no? aclarar, la forma PR tiene el pico de absorción en la zona de la luz roja, tal cual, y en ese momento pasa a forma PCR. Y que si tenemos el fitocromo en forma PR, está el fitocromo en forma PR y tú le das luz roja, si tú tenemos una solución de fitocromo, no sabemos en qué forma la tenemos una solución, ¿vale? Y damos luz roja. Ahí puede haber de las dos formas, ¿no? Que estaba ahí. Tenemos una solución con fitocromo, que no sabemos en qué forma está, pero si le damos luz roja, ¿vale? El fitocromo se va a transformar mayoritariamente en forma PFR. Sí. ¿Vale? Y si damos luz de rojo lejano, el fitocromo se va a transformar en forma PR. Va a absorber PFR y se va a transformar en forma PR. ¿Vale? Absorbe la luz y se transforma en la otra forma. Profesor, una pregunta. Cuando ha dicho que coincide en 280 nanómetros porque es la proteína, ¿qué proteína es? El citocromo hemos dicho que tiene una parte proteica y un cromóforo. Ah, vale, vale. Las proteínas del citocromo. Ya veremos que hay diferentes proteínas, pero como son diferentes citocromos, la proteína está unida el citocromo está formado por una parte proteica y un cromóforo. La parte proteica absorbe 280 y el cromóforo absorbe la parte esta de ultravioleta y el cromóforo absorbe la zona del rojo. Cuando está en la forma PFR, sería 730, cuando está en la forma de PR, 166. Sería el pico, alrededor aproximadamente, ¿vale? Y en la forma, el PR absorbe en rojo, el PFR absorbe en rojo lejano. ¿Vale? Entonces, Y entonces, lo que cambia es el cromóforo. El cromóforo, la luz hace que cambie el cromóforo, ya veréis cuando veamos la estructura cómo cambia. Y luego hay una zona de solapamiento, en la cual, es que aquí hay una parte absorbe en rojo y otra absorbe en rojo lejano, pero hay una parte de cromóforo que absorbe en las dos zonas. Y ahora veremos la importancia que tiene esto. Es decir, que hay un solapamiento de las dos formas, ¿vale? De las dos formas del cromóforo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir siguiendo y a ver si no vamos para atrás. Sí, ¿qué? Dime. No, que sí que... Bueno, entonces, las plantas etioladas que crecen en oscuridad, cuando la planta se está formando y está en oscuridad, la forma en la que está el fitocromo es la forma PR, es la forma en la que se sintetiza, en forma PR, ¿vale?
Entonces, la forma es color azul al ojo humano y absorbe luz roja. Y se transforma en el momento que se toma la luz roja, se transforma en la forma PFR. Esta forma es capaz de absorber la luz de rojo lejano y transformarse en forma PR. Así que la forma PR es la forma que se sintetiza y es la forma inactiva. Cuando se transforma en la forma PFR, por la luz roja, se transforma en una forma activa. La forma que va a tener actividad y la que va a producir la respuesta va a ser la forma PFR. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esta, pues, la luz de rojo lejano la transforma en PR. La forma en la que se sintetiza y está la forma activa, aunque la respuesta hemos dicho que va a depender de la cantidad de PFR con respecto al citocromo total que hay. Ya lo verán. Bueno, Entonces la forma activa es PCR, ¿no? PFR, ¿vale? Eso es lo que... Vale. Eso es lo importante de esa diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que vamos a ver va a ser lo que se llama el estado fotoestacionario o el fotoequilibrio. Como hemos visto, hay un solapamiento entre las dos curvas del espectro de absorción. Así que el pool de fitocromos nunca se convierte totalmente en la forma PFR o en la forma PR, o irradiar o con rojo lejano o con rojo. Es decir, que nunca vamos a conseguir que esté todo PR en PFR ni todo PFR en PR, por este solapamiento que hemos visto de las formas, ¿vale? Así que aquí lo que explicamos es que cuando las moléculas PR se ponen a luz roja, la mayoría de ellas absorben fotones de luz roja y se convierten en PFR. Pero algunas moléculas de PFR también absorben luz roja y se vuelven a convertir en PR. Es decir, que se quedan también, es decir, que no todo se transforma porque se absorbe, hay un solapamiento. ¿Puedes repetirlo? Y que cuando damos luz roja, muchas moléculas se van a transformar en PFR. Pero también algunas moléculas de PFR van a absorber la luz roja y se van a convertir en PR, porque también la forma PFR también absorbe alguna la luz roja, porque hemos visto un solapamiento. Pero la PCR va a absorber luz roja lejana, ¿no? Absorbe luz roja lejana en su mayoría, pero también absorbe luz roja porque habéis visto que hay un solapamiento entonces nunca podemos conseguir que PR se convierta en PFR, porque siempre habrá una parte que se va a transformar en PR. Y en la otra forma... Profesora, Sí. entonces va a haber como una alternancia entre PR y PFR todo el rato, ¿no? Claro, va a haber un fotoequilibrio. Esperamos que lleguemos... De forma similar, vale. Una poca proporción de luz roja es absorbida por PR y hace imposible que se convierta en PFR. PFR en PR... Una pregunta. Sí, que siempre habrá... Sí. ¿Quién me ¿El habla? solapamiento dónde era? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió el solapamiento? El solapamiento ocurre aquí. Voy a pasar a la diapositiva. Pero 280 era de la proteína, aquí, ¿no? Eso no variaba. Aquí. ¿Lo veis? Aquí hay un solapamiento entre las dos formas. Vale. Entonces, debido a esto, nunca podemos conseguir que PR se transforme en PFR total ni que PFR se transforme en PR total. Siempre va a quedar una proporción de una o de otra. Por eso decimos que va a haber un estado de fotoequilibrio, un estado fotoestacionario. Pero una pregunta, es que ya me he liado. ¿PCR cuándo se convertía en PR? Cuando absorbía luz roja lejana, ¿no? PR absorbe luz roja. PR a PR. En PFR, ¿vale? Sí. PR absorbe luz roja y se transforma en PFR. Y PFR absorbe luz de rojo lejano y se transforma en PR. Pero puede ocurrir también que PFR absorba una poca de luz roja, y que PR absorbe también luz de rojo lejano, porque es solapamiento. Entonces hay un estado de fotoequilibrio que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Así que nunca se consigue una conversión del 100% de una forma y de otra. Siempre habrá una cantidad, un estado fotoestacionario que se considera a PR con respecto al citocromo total. PR, que sería, el citocromo total sería PFR más PR. Vale. Aunque la forma fisiológicamente activa sea PFR, hay respuestas que no dependen
de la cantidad absoluta de PFR, sino de la cantidad de PFR con respecto al fitocromo total, con respecto a esto, al fotoequilibrio. Es decir, que la respuesta, aunque la PFR, la forma activa, las respuestas van a depender de este equilibrio fotoestacionario, de este valor, de la cantidad de PFR con respecto al fitocromo total. ¿Mm? Vamos a seguir para adelante y si no, echamos para atrás, ¿vale? Porque con la otra diapositiva a lo mejor lo entendéis esto mejor. Entonces, mira, aquí tenemos que diferentes longitudes de onda establecen diferentes proporciones de PFR con respecto al total, a la suma de PFR, PFR. Así, por ejemplo, la luz roja a saturación, digamos luz roja a saturación, la proporción de fitocromo en la forma PFR es del 80% y de PR del 20%. Es decir, que el equilibrio sería un 0,8. Es decir, que sería 0,8, el 80 partido por 100. ¿Vale? 80 de PFR partido por 100, que sería el total. Es decir, que sería un 0,8. ¿Vale? ¿Sí o no? Ese sería el equilibrio fotoestacionario. La respuesta sería 0,8. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Y ese valor del equilibrio, del fotoequilibrio? Es muy importante para luego ver cuando veamos la fotorrespuesta. Aquí vale. tenemos, por ejemplo, la luz del rojo lejano también es absorbida por PR y se convierte en PFR. Por tanto, no se puede transformar PFR totalmente en PR y la proporción sería del 3%. Es decir, nos queda un 3% de PFR. Y entonces un 97% de PR. Ya sería 3 partido por 100, que sería un 0,03%. Este fotoequilibrio de 0,03% también, perdón, un fotoequilibrio de 0,03 también es importante porque da otro tipo de fotorrespuestas. Es decir, que para el equilibrio tendríamos dos valores. Uno que iría de PFR a PR y otro de PR a PFR. Dependiendo de la luz que veamos, claro, si damos luz roja, por ejemplo, tenemos un fotoequilibrio de 0,8. Y si damos luz de rojo lejano, dependiendo de qué tipo de luz, pues podemos tener 0,03 o 0,01. Entonces, Eloísa, lo más rentable sería la luz roja, ¿no? Porque si la forma activa es PFR... no, es que no es lo más rentable, es que cada fotorrespuesta va a necesitar en este caso, o sea, lo que... más, pero ya veremos cuando veamos la fotorrespuesta es que con 0,8 vamos a tener una respuesta y con 0,03 vamos a tener otra fotorrespuesta y con 0,01 otra. Pero se supone que PCR es la forma activa, ¿no? La que induce... Claro, la forma activa y donde más cantidad de forma activa va a haber con luz roja. Vale. Y esas son una respuesta, y esas son normalmente las respuestas fotorreversibles, las de luz roja. Las que tienen 0,08, las otras no pueden ser fotorreversibles porque tienen tan poquita cantidad con tan poca cantidad de PFR se producen que no podemos revertirlas. Ya lo veremos cuando lo veamos más adelante. Pero el 0,8 y el 0,03, que es lo que representa realmente el equilibrio, ¿no? Pero el 0,8... El valor de fotoequilibrio, el valor de la cantidad de PFR con respecto al fitocromo total. 0,8 es la cantidad de PFR que hay con respecto al total. Es decir, que hay unos 80 frente a 100, que sería el total. Vale, que está diciendo ese 0,8 que hay un 80%. Exactamente, un 80% de PFR. En el caso de que hay un 3%, pues el fotoequilibrio sería 0,03. Si hubiera, en el caso de la luz más, esta que es luz roja que tenemos 756 nanómetros, que tiene un 1%, pues sería 0,01. Y hay otras que sean muchísimo más bajas, ¿vale? Sí, esos valores son importantes para que veáis que, bueno, que la forma PFR es la forma activa, pero que no depende de ella, que depende de la proporción con respecto al total. Y cada respuesta va a depender con respecto al total. Va a ser diferente. ¿De acuerdo? Eso sería el valor de fotoequilibrio. Bueno, el fitocromo está presente en semillas, en tallos, en raíces,
no vamos de hora, que no. En semilla, en tallo, en hoja, en todos los órganos de la planta. Todos los órganos de la planta presentan fitocromo, ¿no? Y su acción se ejerce principalmente en plantas verdes, pero se ha aislado de plantas etioladas porque se puede distinguir mejor, porque la clorofila pues lo está enmascarando y no es difícil a la hora de extraerlo verlo de plantas verdes. Se ha hecho siempre en plantas etioladas, aunque su función es en plantas verdes, ¿vale? También en etioladas, pero en verdes, ¿no? Que actúa sobre el desarrollo. Se encuentra también en otras, aparte de plantas verdes, en algas, en musgos, en helechos, gimnospermas, y no de forma generalizada en hongos. Que está en todos los órganos de la planta, plantas verdes también, principalmente, y también en algas, musgos, helechos y gimnospermas. Dentro de la planta, bueno, aquí tenemos esta diapositiva que para ver la importancia que tiene el fitocromo en el desarrollo de la planta. Es una planta normal, una planta de tomate, y aquí pues deficiente en este fertilizante, una planta fertilizante normal, y está deficiente, un mutante FIA, deficiente en el fitocromo A, en la proteína de este fitocromo, por eso es FIA, y veis la estructura que es diferente de la normal. Aquí también en la planta de tomate sería esta, y este es un mutante de tomate. De FIA también y también de FIDE. Del fitocromo A y del fitocromo B. ¿Vale? Son los tomates, las plantas totalmente diferentes, los tomates no tienen color, etc. Bueno, la localización dentro de la planta, aquí tenemos, esta sería una planta, y aquí la proporción, la concentración de fitocromo, veis que donde más hay, donde se observa más cantidad. ¿Dónde estamos viendo más cantidad de fitocromo? Ahí, no me sale la palabra. En los ápices. En el ápice, en el extremo apical, ¿no? Del tallo, en el tallo, ¿no? Disminuye hacia la base, también los cotiledones, aquí hay una poca, se ve una poca cantidad, y también incrementa un poco en la raíz, va incrementando hacia el ápice también de la raíz. Pero siempre igual que vayamos con la usina, ¿no? También muy parecida, mayor en el ápice del tallo que en el ápice de la raíz. Pero está distribuido por toda la planta, por todos los órganos de la planta. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver la estructura del fitocromo. Bueno, también se ha visto, bueno, en planta de tirada de avena, porque es la forma de verlo mejor, y se ha visto que es un cromóforo, que es una fitocromobilina, que sería esto de aquí, unido a una apoproteína, que formaría todo lo que sería la holoproteína, una holoproteína. Pero es un dímero. Esto sería la proteína, la apoproteína, esto sería el cromóforo y sería doble, dos partes proteicas y dos cromóforos. Un dímero que cada unidad tiene 125 kilodaltos de su proteína. La proteína aquí pone 250 kilodaltos porque sería doble. Cada una de ellas tendría 125 kilodaltos. En este caso, en el caso de avena, varía de una planta a otra el peso molecular. ¿De acuerdo? Así que es un dímero, aquí se observa un poco mejor. O sea, un dímero de la fitocromobilina y de la apoproteína, ¿no? Sí, tiene dos cromóforos, dos fitocromobilinas y dos apoproteínas. Vale. ¿Vale? Y la apoproteína en total tiene 250 kilodaltos. Sería, aquí se ve un cromóforo, otro cromóforo y las dos proteínas. Como esta estructura, pero doble. Esto, o sea, la apoproteína, el cromóforo y doble, ¿vale? Una cromoproteína. Aquí tenemos lo mismo. Se une el cromóforo se une por una cisteína, por un enlace con azufre, específicamente, está unido ahí, y a mitad de en un sitio determinado, específico, ¿vale? Siempre una unión a una cisteína. A ver, aquí tenemos, bueno, aquí se ve mejor, bueno, cromóforo fitocromobilina, cadena alta pirrólica lineal unida a la cisteína de la apoproteína mediante enlace covalente. Entonces,
lo que absorbe la luz va a ser el cromóforo, ¿eh? Y la proteína no. Nosotros la proteína vimos, bueno, absorbía 280, pero no se modificaba. Lo que va a absorber la luz va a ser el cromóforo y va a ser el que va a cambiar la estructura para pasar de la forma PR a la forma PFR. Y ahora lo veremos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, sí. Sí, sí. Una pregunta Bien. de la diapositiva anterior. Entonces, ¿esa estructura se repite? Como es un dímero, entonces esa estructura está duplicada, ¿no? Sería doble, claro. Sería esto, eso es doble, pegada, una unidad a la otra. Ahora después la vamos a ver en nuestro esquema que se ve mejor. Vale. Entonces sería una proteína y un cromóforo doble. Dos veces, ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos lo que ocurre, vamos a ver ahora los cambios estructurales que ocurren durante la fotoconversión. Y cuando llega la luz, hemos dicho que la luz produce un cambio en el cromóforo, la proteína no cambia, absorbe 280 pero no cambia, pero lo que va a cambiar va a ser el cromóforo, el cromóforo va a ser el que va a provocar la respuesta. Entonces, cuando llega la luz, este cromóforo, perdón, me hago otra vez el teléfono. Ay, me diría que no puedo, que no lo... Perdona. Dios mío, que no veo dónde se apaga esto ahora. ¿Podéis creer que no veo dónde se apaga? Ya está. Bueno, cuando llega la luz, este cromóforo puede pasar de una forma... Este cromóforo puede estar, antes de que llegue la luz, en una forma cis, que sería la forma PFR o estable, o en una forma trans, que sería la forma PFR, que es menos estable, ¿no? Esta sería la forma cis, que es la forma en la que está en la forma PR, antes de que absorba la luz, cuando se sintetiza, ¿eh? Y entonces lo que ocurre cuando llega la luz, que a nivel del carbono 15-16, que sería a este nivel, se produce un giro por la luz y pasa a la forma trans. Y cambia, ¿ves? Pasa de esta forma para abajo. Pasa que tendríamos nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, hidrógeno, se tendría arriba el hidrógeno y ahí abajo el carbono. Así que ahí la luz provoca un giro entre el carbono 15 y 16 que hace que esa forma del cromóforo en forma cis estable pasa a una forma trans que es menos estable, que sería la forma PFR. ¿Vale? Y que hay un giro en el carbono 15 y 16 que hace, la luz provoca ese cambio, esa fotoconversión. ¿Vale? La luz cambia de cis a trans, ¿no? De cis a trans. ¿Esta diapositiva la veis vosotros? ¿La tenéis o no? Sí, bueno, la estáis viendo, ¿no? Es que yo tenía lo mismo. A ver, aquí está, pasaría de forma cis a la forma trans. Esto estaría aquí. De estable a menos estable, ¿no? Exactamente. Pasa, la luz hace que el cromóforo P, que está en forma PR, pase a una forma isomérica de trans, mediante esta rotación en el carbono 15 y 16. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso hace por un lado la luz. Es decir, que hay un cambio dentro del cromóforo. La luz produce un cambio dentro del cromóforo, pero también la luz produce un cambio del cromóforo con respecto a la proteína. Es que la luz provoca dos cosas. Una, este cambio que hemos visto de la forma cis a la forma trans dentro del cromóforo, pero también provoca un cambio en esta fotoconversión del cromóforo con respecto a la proteína. Y aquí estaba una diapositiva antigua que tengo de cuando al principio yo explicaba, que se ve bien, pero después vamos a ver ya la más moderna, que se ve mucho mejor. Pero para empezar, vamos a empezar por aquí. Entonces tendríamos, esto sería el fitocromo en la forma PR, esto sería la proteína, esto sería el cromóforo. Esta parte de aquí, esta caperuza sería como el cromóforo. Absorbe luz roja y se transforma en PFR, ¿no? Y entonces, cuando se transforma en PFR, hay una modificación, una alteración en la estructura del cromóforo con respecto a la proteína. Veis aquí como que se abre, que parece que decía
que se dejaba al exterior un sitio hidrofóbico que era el lugar donde se iban a unir una serie de sustancias para producir la respuesta. Y que al provocar, por un lado, el cromóforo cambiaba, pero por otro lado también se producía este cambio para dejar al exterior una serie de una zona a la cual se podían unirse diferentes compuestos. Aquí tenemos un compuesto X que iba a producir la respuesta. Visto desde arriba, como si miráramos como un dron, esta sería la proteína, esto sería el cromóforo, ¿lo veis? Sería la forma PR, esta sería la forma PFR. Cuando le da la luz, el cromóforo se mueve con respecto a la proteína y deja al exterior una zona hidrofóbica. ¿Vale? Eso era... La proteína quedaría constante, la proteína quedaría igual y lo que cambia sería el cromóforo. Exactamente, hay un movimiento del cromóforo con respecto a la proteína. Sí, se mueve el cromóforo. ¿Veis? Hay un movimiento aquí del cromóforo. Está aquí de esta forma y se mueve. Y deja, dice, un sitio hidrofóbico al exterior, para eso como lo explicábamos hace unos años, ¿no? Que tiene su sentido. ¿Vale? Que el sentido lo tiene ahora cuando lo vemos en esta diapositiva. Que ya es como viene en el TAI nuevo. Aquí tenemos, esto sería el fitocromo. Esto es el fitocromo, las dos subunidades, una subunidad y otra subunidad. ¿Me vais siguiendo o no? Sí, sí. O no? Esto sería una parte, sería la parte proteica y el cromóforo, la otra parte proteica y el cromóforo, las dos subunidades. Hemos dicho que era un dímero que estaba unido. Esta es la forma PR. Así es como está el fitocromo, en esta forma, ¿vale? Se sintetiza en el cloroplasto y pasa al citosol, después ya lo veremos cuando veamos el metabolismo, estaría en esta forma. Ya tenemos aquí la proteína con un grupo COH terminal, o grupo COH terminal, el NH2 terminal, el NH2 terminal de la proteína, ¿vale? Bueno, esta proteína tiene diferentes dominios. Aquí tenemos el cis, el aminoácido cis, que es donde se une, el cromóforo, de aquí, lo veis, ¿no? Ya una estructura ya reciente de cómo es el fitocromo, la actual, la que tenéis que tener en la cabeza, de cómo sería el fitocromo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega la luz roja, aquí se produce una modificación de la forma cis a la forma trans. La luz roja va a provocar el cambio a este nivel que dijimos, carbono 15 y 16, provocando una isomerización de la forma cis a la forma trans. ¿Sabéis? Sí. ¿Lo veis o no? Sí, sí, sí. Pero a la vez también hay un movimiento se abre hay como una zona bisagra, hay una zona bisagra en las proteínas, y se abre dejando al exterior unas zonas que son las zonas estas NLS, que llaman dos zonas de localización nuclear, que parece que son muy importantes para que el fitocromo se pueda mover hacia el núcleo y activar la expresión de los genes. Y eso sería la forma PFR. Es que la luz provoca un movimiento de una modificación en el cromóforo y una modificación del cromóforo con respecto a la proteína. La proteína se mueve, el cromóforo, hay un movimiento, y abriéndose la proteína, dejando al exterior esta zona de localización nuclear, que son muy importantes para producir la respuesta. ¿Vale? Pero entonces, ¿quién cambia de forma en la proteína? Aquí realmente la que cambia de forma es la proteína. Sí. En el otro esquema que era el antiguo, este es el moderno. Lo que hay un movimiento de una abertura de la zona bisagra de la proteína, que es la que se mueve, que es la que cambia. Entonces, realmente lo que hemos dicho antes no era, ¿no? Realmente lo que ocurre es la proteína. Sí. Es que lo otro es en un principio lo que se pensaba, pero en realidad lo que ocurre es esto, ¿no? En el otro dibujo lo que se veía era que se movía como que se movía el cromóforo, pero realmente lo que se abre es la proteína, la zona esta bisagra que tiene, y deja al exterior a esta zona de localización nuclear, que está en la zona COH terminal, que es la que va a producir el movimiento. También el dominio COH terminal
un dominio quinasa se puede autofosforilar y también puede actuar produciendo respuestas. No solamente puede producir cambios, sino también puede autofosforilarse y provocar respuestas fosforilando y activando a quinasa y dando lugar a las diferentes respuestas fotomorfogenéticas mediadas por el citocromo. ¿Vale? ¿Sí o no? La zona esa de localización nuclear es la responsable de la respuesta celular, ¿no? De la respuesta del citocromo. Bueno, aquí tenemos... es necesario que estén abiertas, que estén así para que ocurra. Aquí tenemos una especie como de resumen que he puesto al final para que veáis lo que ocurre, todos los cambios estructurales que ocurren durante la fotoconversión. El citocromo en la forma PR es la forma inactiva. Cuando absorbe la luz roja, se isomeriza entre el carbono 15 y 16 y produce una rotación del carbono 15 y 16. Y también, con la luz roja, la mitad proteica, la holoproteína, sufre un cambio conformacional en la región bisagra, exponiendo una señal de localización nuclear, que era la zona NLS, provocando movimiento de las moléculas de citocromo hacia el núcleo. ¿Vale? También hay un dominio aminoterminal, que es una parte que es más susceptible a la ruptura proteolítica cuando está el citocromo en forma PR. Y luego tenemos la parte carboxila terminal, que esa es más susceptible cuando está en la forma PF. Una vez que en el núcleo interacciona con los reguladores transcripcionales, se produce la transcripción de los genes y la respuesta. ¿Vale? El citocromo no solamente provoca respuestas de expresión de genes, sino que también va a provocar respuestas, que ya veremos, de cambio de potencial de membrana y flujo de iones, que también van a provocar alguna respuesta en las plantas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la letra, que lo veamos. Lo de que los dominios aminoterminales son más susceptibles de unirse a anticuerpos cuando está en la forma PR. Es que me he hecho un lío. ¿Puedes pasar otra vez atrás un segundo? O sea, que digamos, la forma PR, aunque sea inactiva para dar lugar a una transcripción de genes, es activa, por así decirlo, para otras funciones, ¿no? Bueno, activa porque hace falta para la respuesta en la cantidad, pero que cuando está en forma PR es más susceptible a degradarse. La forma aminoterminal. La forma aminoterminal del citocromo, cuando está en la forma PR es más sensible, mientras que cuando está en la forma PFR lo que es más sensible es la forma carboxilo terminal. Ah, vale. ¿Vale? ¿Más sensible en qué? A la degradación proteolítica dentro de la célula. La conformación estructural de la proteína, entiendo. La proteína es más susceptible a la degradación en la forma aminoterminal cuando está en forma PR, y cuando está en forma PFR la que es más susceptible a la degradación es la carboxilo terminal. ¿Vale? Al ataque proteolítico, a la degradación proteolítica. Es decir, que es más estable la forma carboxílica en la forma PR y más estable la forma amina en la forma PFR, dicho de otra manera. ¿Vale? Pero decimos que la forma en general más estable es PR, ¿no? Es PR, exactamente, la forma más estable es la PR. Dentro de ahí, dentro de la proteína, hay zonas más susceptibles a la degradación proteolítica y zonas menos susceptibles, dependiendo de las condiciones de la célula y del momento. ¿Vale? Pero la forma más estable es la forma PR y la forma menos inestable es la forma PFR. ¿Vale? Pero además, eso que hago, la forma PFR es más inestable porque va a tener menos efecto, porque enseguida la forma carboxílica se va a destruir y ahí es donde está la actividad quinasa y donde va a estar estas estructuras que son las importantes. La forma, la NSL. NLS. ¿Cómo no lo podría preguntar? Bueno, de aquí un montón de cosas. De aquí, ¿qué puedo preguntar? Pues mucho. Bueno, ¿qué se puede preguntar de aquí? ¿Qué es importante? Pues los cambios que ocurren, ¿no? Los cambios que ocurren, ¿no? Los cambios estructurales que ocurren durante la fotoconversión. Lo que ocurre en la molécula.
de PR a PCR, lo de cis y trans, Claro. ¿no? Lo de también la... Claro. Y que hay un cambio, lo más importante es que hay un cambio en el cromóforo y un cambio en la apoproteína con respecto al cromóforo. El cambio del cromóforo era el de cis y trans. Claro, el trans, mientras que luego la proteína, también la luz también provoca ese cambio, esa abertura de la proteína a nivel de las uniones bisagras de la proteína, que deja al exterior esas regiones importantes para la transcripción de los genes, para que se pueda producir la respuesta de este sistema. ¿Vale? Vale. Esto es lo importante de la fotoconversión, los dos cambios estructurales, lo del cromóforo y lo de la proteína. ¿Vale? Esto sería esto y el resumen que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Ya tenemos ya. A ver qué siguiente que viene. La siguiente, vamos a ver la siguiente. A ver si puedo pasarla. Bueno, vamos a ver esta nada más, esta última. Lo dejamos. Bueno, que los fitocromos, hay dos tipos de fitocromos. En el principio se hablaba de un fitocromo, ahora se ha visto que hay dos tipos de fitocromo, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el fitocromo A y el tipo 2 son el fitocromo, hablamos de fitocromo B, C, D, E, etc. El tipo 1 siempre es el A y el 2, pues en las plantas puede ser que tengan B, puede ser que tengan B y C, que tengan B, C, D, E, F. Es que el fitocromo 1 siempre es el A, mientras que el 2 pueden tener uno o más de uno. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eso o no? Vale, vale. ¿Vale? Sí. ¿Puedes repetir un segundo? Que el tipo 1 siempre es el fitocromo A. Vale. Y el tipo 2, pues puede ser que la planta tenga nada más que fitocromo B, o puede ser que la planta tenga también fitocromo B y C, B, C, D y E. En el caso de arabidosis tenemos B, C, D y E, pero a lo mejor una planta que tiene tipo 1 fitocromo A y tipo 2 fitocromo B solamente. Tiene nada más que 2 fitocromos, pero otros pueden tener 5 fitocromos o 6 fitocromos, 7 fitocromos, pero el 1 siempre es el A. Vale. Y el 2 es B, C, D. Entonces, las plantas de guisante que tienen en oscuridad, el tipo 1 es 9 veces más que el tipo 2. Cuando las plantas están en oscuridad, el tipo 1, siempre en este caso de guisante, se ha visto la cantidad son 9 veces más que el tipo 2. Y cuando crecen en la luz, se presentan por igual, porque el tipo 1 es muy lábil en la luz y se destruye rápidamente, ¿no? Y en cambio el tipo 2 es mucho más estable. El tipo 2 no está en la luz y no hay casi en oscuridad. Sin embargo, el tipo 1 sí, pero cuando hay luz se destruye. ¿Está claro eso? Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva la siguiente. Por ejemplo, en arabidosis hay 5 genes que se han aislado, 5 fitocromos, el FIA, FIB, FIC, D y E. El fitocromo A, el FIA significa por la proteína. La diferencia de un fitocromo a otro es por las proteínas. Está claro, ¿no? Porque el cromóforo para todo es el mismo. El cromóforo siempre es igual. Lo que varía de un fitocromo a otro es la proteína. La apoproteína que se va a producir por diferentes genes. En el caso del fitocromo A, por el FIA, del B, por el FIB, etcétera. ¿Vale? Entonces, el FIA de arabidosis, pues como tenía aquí, es transcripcionalmente activo en plantas de tejido etiolado. La luz disminuye su transcripción. Cuando hay luz se inhibe la transcripción. La forma PFR inhibe la expresión de sus propios genes. Es que una vez que se sintetiza en forma PR. Cuando le da la luz se produce PFR, inhibe el que se pueda seguir sintetizando fitocromo. Y que no presenta fotorreversibilidad en la forma rojo lejano. Sería el tipo 1. Sin embargo, el FIB está en plantas verdes y etoladas, pero en baja proporción. Se expresa cuando su ARN no varía por la luz. Y la forma PFR es bastante estable, tanto luz como oscuridad, y es fotorreversible y fotoestable. Ya veremos, esto lo entenderemos mejor cuando veamos la fotorrespuesta. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? ¿Está clara alguna duda?